Bueno, pues en este caso vamos a hablar sobre la unidad 4, que es la medición del trabajo. Como sabemos, la medición del trabajo es importante dentro de la industria y dentro del mantenimiento, puesto que con un buen estudio de tiempos y movimientos dentro de las actividades de mantenimiento industrial, nosotros podemos catalogar en buenas o malas las actividades que se realizarán a lo largo de estas actividades y midiendo sus tiempos, los cuales se tardan, o también los tiempos en los que nosotros haya una pérdida o lapsos de tiempo perdidos, este será importante dentro de todo este estudio. Bueno, como primero tenemos el estudio de tiempos y movimientos, lo cual nos va a decir en qué tiempo nosotros vamos a realizar alguna actividad, y así nosotros podemos optimizar estas actividades haciéndole un análisis de tiempos, como por ejemplo en este caso los MTM, que son estudios los cuales estudiarán micromovimientos, los cuales se realizan en actividades, como por ejemplo el cambiar un interruptor o el armar algún apagador, etcétera, etcétera, que van a ser tomados o llevados a cabo por operadores, los cuales llevarán un seguimiento, o más bien un escrito de todos esos movimientos, como lo pueden ser dentro de manuales o actividades en las cuales nosotros cataloguemos esos movimientos y los describamos por medio del MTM. Y MTM2 igual es importante, puesto que estos son complementos los cuales nos llevarán a un análisis pues bueno al momento de nosotros evaluar esos tiempos y movimientos. En este caso los MTM y MTM2 se evalúan por medio de TMUs, que es son 36 milisegundos de tiempo. Entonces estos tiempos o estos movimientos ya están hechos o ya están estandarizados con ciertos códigos, los cuales nos ayudarán a que este análisis sea bueno, y también a estandarizar tiempos, los cuales se representarán, como lo dije anteriormente, por medio de TMUs. Bueno, en este caso ya les había mencionado lo de los TMUs y los MTM 1 y 2. En este caso, para hacer este análisis nosotros tenemos que, pues, una actividad descomponerla, y eso se le llama estudio de tiempos, los cuales al momento de descomponer toda esa actividad en micromovimientos o movimientos los cuales ya estén estandarizados dentro de estas herramientas de medición del trabajo, nosotros podemos ahora sí que evaluar y poner bien los tiempos en los cuales nosotros vamos a realizar las actividades dentro de este mantenimiento, o dentro tal vez de alguna actividad dentro de la industria. Y pues esto nos ayudará, como lo hemos visto a lo largo de todas los temas, a optimizar esos tiempos, ya que los tiempos son importantes dentro del mantenimiento, puesto que esto nos generará mayor eficiencia y eficacia al momento de nosotros realizar nuestra planeación de actividades de mantenimiento dentro de la industria. Al igual, nosotros nos ayudará a tener en claro todo lo que es en base a actividades, y tener así manuales los cuales ayuden a empleados nuevos o operarios nuevos a saber cómo se realizan esas actividades, y tener una estandarización o más o menos un promedio del tiempo que tarda uno en realizar esas actividades. Y así el operario podrá alcanzar una curva de aprendizaje mayor, puesto que nosotros con un estudio previo nosotros ya le damos un margen más amplio o una vista más amplia de la actividad que realizará. Al igual que nosotros también al momento de planear esas actividades y estudiar esos tiempos, nosotros podemos agilizar la planeación o el checklist de tareas o
o fallas que exista dentro de la industria, y nosotros así planear de manera efectiva actividades las cuales se van a realizar para dar un mantenimiento óptimo a las máquinas con las que nosotros estemos trabajando, o a las máquinas con las que se deba trabajar, ya sea en fallas que hayan parado esa máquina, o también actividades de mantenimiento preventivo. Bueno, también otra parte importante, otros tiempos los cuales debemos de considerar dentro de este estudio, es los tiempos de fatiga o los tiempos perdidos, ya sea por cuestiones del personal o también por cuestiones del ambiente, como por ejemplo personal sería al momento que se va al baño, o al momento en el que algún operador cambia de una herramienta a otra, o etcétera, o al momento que se alza o se levanta de su estación de trabajo por otra herramienta o por otro material que él necesite. Entonces todo este estudio de estos movimientos nos llevará a la optimización de estos. O sea, si vemos que esos tiempos o fatigas o tiempos perdidos generan mucho tiempo de retardo a las actividades, o más bien se puede hacer una reducción de ellos, esto no se vería si no se hiciera este estudio de tiempos y movimientos, puesto que en la práctica tal vez no se le dé importancia el hecho de levantarse por una herramienta o por un utensilio o una pieza que nosotros tengamos que ocupar dentro de esta actividad. Pero este estudio es importante para eso, para la optimización y para la corrección de esas actividades, y tal vez crear un puesto de trabajo en donde el operador no tenga estos tiempos perdidos o estos tiempos de fatiga, o tal vez también por el ambiente, que esos materiales se encuentren, no sé, calientes o fuera del rango de alcance del operador. Entonces todo esto es importante también meterlo dentro de estos tiempos y de este estudio de movimientos. Bueno, otras observaciones, otros casos que también debemos que tener claros dentro de este estudio del trabajo son la medición de tiempos óptimos, o tiempos los cuales nosotros querramos alcanzar, porque también por tiempos perdidos o de fatiga entran el estudio de la ergonomía de los herramientas o de los utensilios, o tal vez hasta del puesto de trabajo. Bueno, y por último, para llevar todo un control de estas actividades, estudios y tiempos, nosotros lo podemos ver o ya de una manera gráfica en gráficas de control, las cuales nos ayudarán a tener más en claro las actividades y los tiempos en los cuales haya un mayor retardo, o tal vez en los tiempos en los que el operador le da más tiempo. Entonces tal vez en estas operaciones o actividades nosotros podemos generar un cambio, ya sea desde raíz, o tal vez algunas nuevas técnicas en las cuales nos ayuden a agilizar esos tiempos o esos movimientos, los cuales ya sea por automatización o el uso de herramientas nuevas, ya que como sabemos la industria va revolucionando, y así igual las herramientas y las técnicas al momento de realizar alguna actividad se van innovando. Entonces este estudio nos ayudará a que eso mismo se vea. Si nosotros vamos a poner un cambio, una propuesta de cambio, entonces vamos a evaluar esas actividades, ya sea de la manera antigua a como se hacía, a la manera como se piensa innovar. Entonces al momento de realizar este estudio, nosotros podemos ver si este nuevo movimiento, esta nueva herramienta o esta nueva técnica nos ayudará a agilizar la actividad que ya se ha hecho anteriormente, y pues así evaluar si es costeable o no, o si nos va a rendir o si nos va a dar una mayor eficiencia al momento de emplearla, y así nosotros poder catalogarla como buena o darle el visto bueno
para que esta actividad o herramienta o técnica sea incorporada a nuestra planeación de actividades o a nuestro manual de actividades. Entonces este estudio de trabajo y tiempos es importante, puesto que la industria es cambiante y las técnicas y herramientas igual son pues tecnológicamente más innovadoras. Bueno, eso es todo de la parte de la unidad 4, que es la medición de trabajo.